radio, en tu poder y tu gloria, mis labios te alaban. Muy buenas noches, amables amigos televidentes, muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Una vez más, estamos con ustedes en este su programa Dimensión Espiritual, dentro de su programa diario de a esta hora, Dimensión Estelar. Muy agradecidos de Dios por derramar sobre nosotros sus grandes bendiciones, materiales y más que materiales, las más importantes de todas, las bendiciones espirituales. Damos gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos cada viernes, por compartir con nosotros este tiempo. Agradecemos a las personas, a los amigos que nos hablan en las calles acerca de este espacio. Pido la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes y espero que sigamos en ese contacto, en esa alianza que tenemos cada viernes a través del canal 14 de Telenor en este su espacio Dimensión Espiritual. Recordarles siempre que estamos transmitiendo todos los domingos de 7 a 8 de la mañana el programa Tu Palabra es Verdad por Festival 90.3 FM. También nuestros temas usted puede hallarlos en David Guerrero en Dimensión Espiritual a través de YouTube. Tenemos nuestro canal disponible para usted. Y si desea escucharnos en una transmisión de 24 horas de himnos y cánticos espirituales, al igual que mensajes de la palabra de Dios, puede buscar el sitio Tu Palabra es Verdad Radio, la voz de la verdad. Tu Palabra es Verdad Radio, la voz de la verdad. Y allí usted puede tener una transmisión vía internet las 24 horas del día. Bien, hermanos y amigos televidentes, un poquito retrasados en el día de hoy, debido a ciertos inconvenientes, pero vamos a aprovechar este tiempo maravilloso que Dios nos da. Cada instante, cada minuto de nuestra existencia es valiosa. No hay cosa más valiosa en toda la creación humana y todo el quehacer humano como el tiempo. Alguien lo define ahí, por allí, o dice que tiene una frase: el tiempo es oro. Y tiene razón. Amables televidentes, en otras oportunidades hemos tenido la bendición de tratar una diversidad de temas y sobre todo y básicamente enfatizar sobre la Biblia en sí misma como palabra de Dios, la Biblia como la autoridad divina, la Biblia como la voz de Dios para que nosotros nos sujetemos y hagamos su voluntad. Y hemos hablado y hemos llevado muchos temas muy interesantes tocante a la palabra de Dios. Hemos hablado de su composición literaria. La Biblia es una biblioteca de unos 66 libros inspirados por Dios, que forman parte del canon bíblico, y tenemos unos 6 libros calificados como deuterocanónicos o fuera del canon, o más bien conocidos como libros apócrifos, porque no fueron aceptados debido a su incongruencia, sus contradicciones y la existencia de datos anacrónicos, imprecisos y doctrinas que rayan en contra o que van en contra de toda la revelación divina, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es por eso que
se determinó en una oportunidad excluir, o más bien no incluir en lo que nosotros conocemos como la Biblia, estos libros que circulaban, pero que tenían errores y demostraban de esa manera la no inspiración divina de esos escritos. Entonces hemos hablado de la forma en que está escrita ella, fue escrita en diferentes idiomas, básicamente el hebreo, el griego y porciones del arameo, que era una antigua lengua sumeria, en la cual también los judíos estuvieron hablando porque fueron cautivos de los asirios y de esta zona de la parte norte del territorio de la media luna creciente, por allá del Medio Oriente, y sobre todo de Israel, la parte norte, hacia el norte del territorio de Israel, y al ellos haber sido conquistados por este imperio en ese momento, arrastraron un poco de su idioma del arameo. Luego en el Nuevo Testamento fue escrito puramente en griego, en el griego koiné, como hemos señalado, el griego común del pueblo. Y algunos fragmentos muy pequeños en los evangelios, como de Mateo, o el evangelio de Mateo, en arameo, que es aquella expresión de Jesús cuando dice lama, lama, sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En arameo. Entonces, hemos hablado acerca de los autores, la composición literaria, porque el único autor de la Biblia es Dios a través del Espíritu Santo, porque claramente dice 1 de Pedro capítulo 1 que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, no hablaron de su propia cuenta, por eso la Biblia no es de interpretación privada. Pero en la composición de ese mensaje, en la transmisión de ese mensaje, tuvieron que ver alrededor de 40 hombres en diferentes épocas, en diferentes latitudes, con diferente educación, en diferentes condiciones emocionales, y se refleja el estilo de muchos de ellos y de cada uno de ellos en la composición de la palabra de Dios. Entonces, hemos hablado de todos estos temas, pero hay algo muy importante que yo quería comunicarles y compartir con ustedes para reflexionar. Los cristianos enseñamos, y con sobrada razón, transmitimos, predicamos, que la Biblia es la palabra de Dios, la revelación de la voluntad de Dios, del Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, o creador de los cielos y de la tierra. En otras palabras, también creador de todo el universo. Enseñamos que la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos llega a nosotros, la voluntad de Dios para toda la raza humana, lo que Dios demanda del ser humano, y aunque la Biblia no es un libro de ciencias, como hemos hablado en otras oportunidades, la Biblia o palabra de Dios no tiene ninguna inexactitud científica cuando da algún dato dentro del campo de la ciencia. Ninguna ciencia, ningún grupo, ningún sector de la ciencia, ningún científico ha podido demostrar que en la Biblia hay alguna afirmación acientífica, o sea, contrario a la ciencia. No lo ha demostrado. Porque si usted puede decir, y usted puede abrazar, y usted puede transmitir y afirmar lo del Big Bang, oiga, amigo televidente, sigue siendo una teoría. Y teoría es teoría. La Biblia no habla en teoría. La Biblia afirma
la Biblia transmite un mensaje verdadero. Afirma. La Biblia no teoriza. La Biblia no habla de la posibilidad de que pueda existir tal o cual cosa, de que las cosas pudieron haber sido de esta u otra manera. La Biblia no se refiere en ninguno de sus temas de esa manera. La Biblia afirma, la Biblia no teoriza. Y todas esas teorías que hablan acerca de la evolución y son eso, simplemente teorías. Teorías. La Biblia hace afirmaciones. Entonces, amigos televidentes, todas las profecías contenidas en la Biblia han tenido su cumplimiento. Ha habido en el Antiguo Testamento profecías históricas. Se han cumplido en ciudades, naciones, en épocas, en imperios. Y ninguna de esas profecías han podido ser desmentidas o demostradas como alguna inexactitud histórica, alguna imprecisión o algún error en torno a lo que esas profecías afirmaron y determinaron en un momento dado. Entonces, lo que yo quiero en esta noche, antes de irnos a la pausa, es ver una faceta de la palabra de Dios que nos demuestra realmente su procedencia, su autenticidad, su verdad, su poder. Y como se dice en nuestro lenguaje popular, dice, al árbol que da fruto es el que se le tira piedras. Vamos a ver por qué nosotros podemos, al analizar esto, darnos cuenta que sí, la Biblia es la palabra del Dios Todopoderoso. Vamos a una pausa, señor director. Cuando usted disponga, luego volveremos con ustedes en la continuación de nuestro conversatorio que estamos haciendo sobre la Biblia. ¿Por qué creo en ella? Vamos a ver este aspecto después que regresemos. Cuando guste, señor director. Asfaltar una calle o avenida, arena y petróleo. ¿Cuáles materiales esenciales necesitamos para construir un puente? Arena, cemento, agua y acero. Durante muchas décadas, nuestro pueblo ha mezclado esos materiales con un material precioso de nuestra gente. ¿Cuál es ese material? La sangre de hermanos, hijos, padres, madres, amigos, vecinos. Basta ya de tanta sangre. Es hora de que unidos busquemos otros métodos, otras maneras. Es un mensaje de la Iglesia de Cristo en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mejor que la vida es tu amor, como la tierra que no tiene agua. Mi alma clama por ti. Te pude ver en el santuario, en tu poder y tu gloria. Mis labios te alabarán. Mientras viva te alabaré y mis manos a ti alzaré. Mejor que la vida es tu amor. Mejor que la vida es tu amor. Con fervor te busco, mi alma está sedienta, pues
me quedo a tu lado, pues solo tú me sostienes. Medito siempre en ti. Mis labios te alabarán y mi alma se satisfará. Mejor que la vida es tu amor. Mejor que la vida es tu amor. Con fervor te busco, mi alma está sedienta, pues mejor que la vida es tu amor. Oh Dios, tú eres mi Dios, con fervor te busco, siempre te anhelo. Oh Dios, tú eres mi Dios, con fervor te busco, siempre te anhelo. Más que la vida es tu amor, mejor que la vida es tu amor. Con fervor te busco, mi alma está sedienta, pues mejor que la vida es tu amor. Mejor que la vida es tu amor. Aquí estamos de regreso en la continuación de nuestro conversatorio en el día de hoy. Antes de continuar con nuestro tema, queremos saludar muy afectuosamente a don Jorge, compañero de ejercicios, un señor bastante firme y de mucho ejemplo para nuestra sociedad, con quien por lo menos compartimos un área de caminata y ejercicio en las mañanas. Así que, don Jorge, un saludo para usted, mi aprecio, mi respeto a todos aquellos que están en sintonía con este programa. Agradecemos pues esa distinción. Uno de los pasajes más hermosos y más contundentes sobre lo que estamos hablando y tratando en esta noche es Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13, que señalan: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Uno puede apreciar el poder y la eficacia y la autenticidad y procedencia de la palabra o de la Biblia como palabra de Dios, es por su supervivencia a través del tiempo y a través de, podríamos decir, de la oposición y los ataques que ha tenido a través del tiempo. En la época del Imperio Romano, después de la salida de Nerón, después de la muerte de Nerón, quien inicia una persecución contra los cristianos, surge otro emperador que inicia una de las persecuciones más feroces contra los cristianos. Diocleciano comienza una persecución fuerte contra la iglesia, a tal manera que trató de destruir todos los ejemplares que se conocían, manuscritos
de la palabra de Dios, de la Biblia, de lo que nosotros conocemos como la Biblia. Posteriormente, en el tercer siglo, un emperador romano, el fundador del Imperio Bizantino, Constantino, toma dinero del propio Estado y manda a hacer 30 copias manuscritas de la Biblia, mientras que uno ataca la palabra de Dios, ataca a la Biblia y quiere destruirla. El paso del tiempo permitió que esto, como una política de Estado, se le diera nuevamente vigencia a este libro, porque Constantino, por conveniencia o por lo que usted considere, adopta el cristianismo conocido en ese entonces como religión oficial del Estado. Esto favoreció la diseminación del contenido de la Biblia, aunque posteriormente fue secuestrada prácticamente por una religiosidad que se apartó del camino de Dios, y que aquellos que querían transmitir el mensaje al pueblo fueron perseguidos, fueron encarcelados. La Biblia comenzó a diseminarse por todas partes. Ahora bien, no solamente la Biblia pudo resistir el intento de gobiernos e imperios de destruirla de una manera física, sino que también encontramos el ataque hacia la palabra de Dios, hacia su contenido, por parte de intelectuales, por parte de pseudocientíficos que levantaron una persecución, podríamos decir, intelectual sobre el contenido de la Biblia. Y la Biblia resistió estos embates. En la época, podríamos decir, reciente, relativamente, porque saltamos de la época de los emperadores romanos a una época relativamente reciente en el tiempo. Por ejemplo, uno de los científicos franceses, muy conocidos en la literatura, en la historia y en la transmisión de estos conocimientos a nivel de los primeros, podríamos decir, de niveles intermedio, secundario y universitario, fue muy célebre Voltaire, o como se le conoce a algunos, Voltaire, en el 1700 y tanto. Él señalaba, y él señaló, que la Biblia iba a ser un libro olvidado dentro de los próximos 100 años, decía Voltaire. Sin embargo, Voltaire murió, y oiga lo que les voy a decir, que ustedes quizás lo sepan, la casa donde él vivió fue tomada para construir una imprenta, establecer una imprenta que se encargó de imprimir Biblias. Y como todos sabemos, la Biblia es el libro más vendido en el mundo y más leído, aunque sea en porciones, como digo yo, de todos los libros de la literatura del mundo. Entonces, podemos apreciar la palabra de Dios como tal, porque, óigame, si es un libro ficticio de cuentos y de mentiras, ¿por qué tantos ataques? Reacciona, piensa, ¿por qué tanta hazaña? Todas las falsedades, inexactitudes, errores y mitos que transmitieron los griegos en su escritura y literatura, ¿quién los ataca de la manera tan feroz como se ataca la Biblia? ¿Qué libro de cuál religión en el mundo
ha sido atacada tanto como ha sido atacada la Biblia. Si la Biblia es un libro cualquiera, y si la Biblia simplemente está llena de mitos y leyendas y de tonterías, ¿por qué tantos ataques? ¿Por qué tanta hazaña? ¿Cuántos disparates y como también cosas acertadas no pueden decir los Vedas, el Bhagavad Gita y otros libros de religiones importantes en el mundo? ¿Y han recibido tantos ataques? No, no se compara en el tiempo, en la naturaleza, porque ha tenido ataques feroces de imperios, de estados, de emperadores, de individuos en particular. Sin embargo, a pesar de eso y a pesar del tiempo, la Biblia sigue siendo la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, eso no le da a usted una idea sobre la naturaleza de la Biblia. Tiene que estar la Biblia, o tiene que ser la Biblia, realmente la palabra de Dios, para poder soportar lo que hasta ahora ha soportado y lo que sigue soportando y lo que se soportará con el paso de los tiempos, porque cada día el ataque contra la palabra de Dios es más feroz. Y no solamente el hecho del ataque, porque ahora la estrategia ha cambiado y es la de contaminar su contenido, disfrazar o malinterpretar las enseñanzas, darle una naturaleza diferente, porque hasta los propios enemigos de la Biblia hoy quieren usar la Biblia a su favor. Los propios enemigos de la Biblia. Sectores que antes odiaban la Biblia, sectores que antes odiaban la palabra de Dios, sectores que antes consideraban a la Biblia, ahora la toman como un estandarte. Ahora ellos quieren ser intérpretes de la Biblia. Ahora ellos quieren ser individuos que hablan de la Biblia, porque el hablar de la Biblia y el hablar de Dios se ha vuelto hoy como una especie de moda, de fiebre. Y las modas y las fiebres pasan. Pero el que está fundamentado en la palabra y crea la palabra como la palabra de Dios y tiene fe en Dios, es inconmovible, permanecerá. Pero toda esta fiebre va a pasar. Oigan que se lo digo, toda esta fiebre va a pasar. Porque toda moda, vuelvo y repito, y fiebre, tiene su periodo de incubación, tiene su periodo de tiempo, como también de desaparición. Pregúntese usted mismo, mi amigo televidente, mi hermano, si la Biblia fuera un libro cualquiera, hace rato que hubiese desaparecido del escenario. Si hubiese sido un libro cualquiera, si no es la expresión de la voluntad de Dios, si no fuera la expresión de la voluntad de Dios, si no fuera realmente la palabra de Dios, la Biblia hace rato que hubiese desaparecido de todo el escenario cultural, religioso, de todo el escenario mundial, de todas en todas las naciones. Pero fíjese, tome nota de eso. Algo tiene la Biblia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es verdad lo que ella dice? ¿Y lo que afirma ser? ¿Es verdad? Pues sí. Han pasado miles de años. Y la Biblia siempre ha tenido la razón y termina teniendo la razón. En muchas épocas ha habido temas de gran importancia que han copado y han llenado la atención de las sociedades y de las personas. Esos temas han pasado y la Biblia permanece. Esos hombres han pasado y la Biblia permanece. La Biblia es indestructible porque es la palabra de Dios. Usted puede quemar cuantas Biblias usted quiera, pero el contenido, el mensaje de la palabra de Dios permanecerá para siempre, porque su autor
No es el hombre como algunos piensan. Muchas veces yo escucho personas con cierta formación hablar de la Biblia y a mí me preocupa porque en la forma en que hablan me indican que nunca han abierto la Biblia, que nunca han leído la Biblia. Y hablan de ella como si la conocieran. Y hablan de la Biblia y hablan de su contenido como si fueran expertos, como si fueran predicadores o esto por el estilo. Y son plenamente desconocedores de la naturaleza de la Biblia. Porque cuando usted escucha a un profesional cualquiera decirle a usted, la Biblia le escribió un hombre, ya usted sabe que ese no sabe nada. No sabe nada. Porque está bien comprobado que la Biblia no la escribió un hombre. La escribieron 40 hombres aproximadamente. Y lo curioso de todo eso era que no fueron 40 hombres que se sentaron a escribirla en un día o en una semana, en el mismo lugar, en el mismo espacio, en la misma época. Eso es lo más curioso de todo esto. Fueron aproximadamente 40 hombres durante un periodo de 1600 años. 1500 años duró escribiéndose el Antiguo Testamento y 100 años el Nuevo Testamento. Esos 1500 años, en ese periodo de 1500 años, fue escrito en diferentes lugares, en diferentes latitudes, por diferentes hombres, con diferente formación, con diferente educación, de familias diferentes, en 3 continentes diferentes. Y cuando usted dice, la Biblia la escribió un hombre, usted muestra desconocimiento e ignorancia del contenido simplemente literario. Yo no estoy hablando del contenido espiritual, del mensaje moral, del mensaje de Dios contenido en ella. Yo estoy hablando simplemente del aspecto literario en este contexto, cuando hablo de los 40 hombres. Si cualquier persona, llámese como se llama, se refiere a la Biblia como un libro que lo escribió un hombre, califíquelo como este no sabe lo que está diciendo. No hay un hombre sobre la faz de la tierra, ni grupo de hombres que se junten en el mismo espacio a escribir el contenido que tiene la palabra de Dios. Y en su literatura tan variada. Porque en la Biblia tenemos poesía, en la Biblia tenemos historia, en la Biblia tenemos profecías, en la Biblia tenemos biografía, en la Biblia tenemos historia, en la Biblia tenemos ley, escritos en diferentes estilos. Y usted me dice, la Biblia lo escribió un hombre. Usted simplemente ignora lo que está diciendo. Ahora, quiero volver en breve, después que hagamos una pausa nuevamente, para enfatizar el punto, el por qué la Biblia es tan atacada, básicamente. ¿Cuál es el problema que a la gente le causa tanta dificultad de la Biblia? Porque la Biblia tiene un mensaje de amor. El amor de Dios para la humanidad. El rescate de Dios del hombre perdido. La promesa de Dios de dar una vida eterna a aquellos que hagan su voluntad. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay esa actitud belicosa contra la palabra de Dios? Hay tanta animosidad contra la Biblia. ¿Cuál es el problema fundamental del hombre contra la Biblia? Vamos a decírselo, quizá usted lo sabe, después que regresemos de la pausa, que nuestro señor director, cuando lo disponga, va a hacer.
Volveremos en breve. Si estamos listos, señor director. En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies. ¿Qué creemos los miembros de la Iglesia de Cristo? Creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, compuesta de dos grandes divisiones, a saber, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entendiendo que el Antiguo Testamento contiene una cantidad de 39 libros que registran el pacto de Dios con una nación, Israel, y el Nuevo Testamento con sus 27 libros que contienen el pacto de Dios en Cristo para todas las naciones del mundo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Da gracias a Dios, Muy bueno es Él, porque Él es bueno. Da gracias a Dios, muy bueno es Él, porque Él es bueno. Da gracias a Dios, muy bueno es Él, porque Él es bueno. Su amor es para siempre. Siempre durará, siempre durará, siempre durará, siempre durará, siempre durará, siempre durará. Su amor es para siempre. Da gracias a Dios, muy bueno es Él, porque Él es bueno. Da gracias a Dios, muy bueno es Él, porque Él es bueno. Da gracias a Dios, muy bueno es Él, porque Él es bueno. Su amor es para siempre. Siempre durará, siempre durará, siempre durará, siempre durará, siempre durará, siempre durará. Su amor es para siempre. Da gracias a Dios, muy bueno es Él, porque Él es bueno. Da gracias a Dios, muy bueno es Él, porque Él es bueno. Da gracias a Dios, muy bueno es Él, porque Él es bueno. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Continuamos con nuestro programa del día de hoy, ya en la recta final. Queremos continuar y decirles a ustedes o responder la pregunta que hiciéramos antes de irnos a la pausa. ¿Qué es lo que más le molesta al hombre sobre la Biblia? Miren, hablemos claro, bastante claro. A la gente no le molesta que en la Biblia haya un relato de que Jesucristo sanó a los enfermos. A la gente no le molesta que la Biblia diga que Noé hizo un arca y se salvaron él y su familia y se ahogó el mundo, las personas de entonces, por causa del pecado. A la gente no le molesta eso. Inclusive a la gente no le molesta que la Biblia diga que Jesucristo, salvo aquellos muy recalcitrantes, que como en el caso de los saduceos no creían en la resurrección, que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Eso no es tan un problema para las personas que atacan el mensaje de Dios, el mensaje y a la Biblia misma. No, esos no son los problemas. El problema básico del hombre es lo que dice el pasaje que acabamos de leer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante con toda que una espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Usted sabe cuál es la molestia del hombre? ¿Por qué el hombre, mucha gente ataca la Biblia? Porque la Biblia es como un espejo y señala la flaqueza moral y la imperfección moral del hombre, y el hombre no quiere verlas. Es en el aspecto moral y espiritual el que está el mayor problema, la mayor resistencia del hombre a la palabra de Dios. Usted dirá, bueno, pero estamos viviendo una época en que la palabra de Dios se habla por todas partes y más gente son creyentes y van a las iglesias y todo esto. Eso no significa que la gente esté respetando la palabra de Dios, que la gente esté haciendo la voluntad de Dios. Porque a eso mismo muchas veces que dicen creer en Dios y creer en la Biblia, se resisten ante los mandamientos del Señor que pueda corregir y que corrige algunos aspectos morales de sus vidas, porque se van al punto de que, yo no soy fanático, yo no tomo las cosas a pecho, yo no soy un fundamentalista, y yo creo en Dios y hago lo que me da mi voluntad, pero yo creo en Dios y yo creo a Dios a mi manera. Entonces, hasta en aquellos mismos que supuestamente creen en Dios y en la Biblia, hay una resistencia a la palabra revelada, a lo que dice la palabra de Dios sobre la conducta que debemos llevar los llamados cristianos, los que nos llamamos y nos identificamos como cristianos. Nos negamos a admitir y aceptar la revelación divina y creamos nuestra propia religión y creamos nuestros propios y hasta nuestros propios dioses, porque hacemos una figura, una imagen del Dios que nosotros entendemos que debemos creer y adorar, no el Dios revelado en la Biblia y en la forma en que Dios quiere que le adoremos según la palabra. Entonces el problema del hombre no es, amable televidente, lo que hemos señalado. El problema básicamente del ser humano al rechazar a la Biblia es que la Biblia es una espada de doble filo que está constantemente corrigiendo nuestras acciones, nuestro comportamiento moral y espiritual, nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con nuestros semejantes, y entonces comenzamos a atacarla. Comenzamos a desvirtuar su mensaje. Comenzamos a desautorizarla. Y como yo siempre digo, y como hemos dicho ahorita, no, la Biblia la escribió un hombre. Como quien dice, la Biblia no tiene ningún valor. ¿Qué autoridad puede tener la Biblia? Eso no es verdad que la Biblia es la palabra de Dios. Lo escribió un hombre. Eso lo escribió un hombre. Pues mire, que dijo Jesús en Juan 8:44, que esas palabras, las palabras que yo os he hablado, ellas les juzgarán en el día posterior. Juan 8:32 me parece que, no 44. Las palabras que yo os he hablado, ellas les juzgarán en el día posterior. Entonces Satanás ha sido el primero que ha querido desvirtuar el mensaje divino. Y continúa en su proceso, desde el huerto del Edén hasta el sol de hoy. Satanás, su esfuerzo es desnaturalizar el mensaje de Dios, cambiar las palabras de Dios. Lo hizo en el huerto del Edén, lo repitió en Mateo capítulo 4 en la tentación de Jesús, y lo hace constantemente con los cristianos. Cuando él tienta a Jesús, ¿con qué lo tentó? Con la misma palabra de Dios, citada amañadamente, como él la citó y como se la citó de igual manera y se la presentó a Eva en el huerto del Edén. Entonces, los cristianos realmente cristianos, los que han obedecido el Evangelio de Jesucristo,
respetamos y amamos la palabra revelada. Para nosotros la palabra de Dios es realmente nuestra guía moral y espiritual. Muchas veces digo en la congregación, el estándar moral que tiene el mundo está por debajo del estándar moral que nos revela la palabra de Dios para el cristiano. Por eso Jesús dijo, al hablar con sus discípulos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no podéis ser mis discípulos. O sea, la conducta normal, la conducta estándar, las costumbres y prácticas de los hombres, la justicia misma humana, está por debajo de la justicia divina, del mensaje nuevo testamentario, del mensaje de Dios. Un cristiano se ajusta a las leyes de un país determinado, pero el cristiano va más allá de las leyes terrenales y sigue la ley de Dios, que es superior a cualquier ley terrenal sobre esta tierra. No importa lo perfecto que haya sido, pueda ser, porque siempre tendrá un origen en Dios. En Dios. El aspecto moral. Una ley puede ser moral, pero nunca va a ser más moral que la moral que Dios ha revelado en su palabra. Nunca lo será. Y si algo tiene de moral, ha venido de Dios. Si algo tiene de justa, ha venido de Dios. Si algo tiene de verdadero, ha venido de Dios. Porque ¿sabe lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1? Que Dios puso su ley en los corazones de los gentiles, de los que no tenían a Dios, de los que no tenían la ley del Antiguo Testamento. Él los puso en el corazón del hombre. Lo que pasa es que el hombre se rebela, no quiere aceptar la soberanía de Dios y quiere establecer su propia soberanía y quiere establecer sus propias leyes. Le invito, amigo y hermano, vaya a la Biblia, vaya a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No es un libro cualquiera. Es el mensaje que Dios tiene para ti y para mí, para que hagamos su voluntad y tengamos, primeramente, una vida mejor aquí en esta tierra y una esperanza de vida eterna, que es cierta, que es verdadera. Ven y busca la palabra de Dios. Acércate al Señor Jesucristo y tendrás realmente la existencia de tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Invitarle para que el próximo viernes nos acompañen, el próximo domingo usted sintoniza a Festival 90.3 FM a las 7 de la mañana y tendrás ahí el programa Tu Palabra es Verdad. Estamos ubicados en la Gastón Fernández del Igne, esquina calle Castillo, si desea acompañarnos en nuestras reuniones. El domingo a las 9 de la mañana nos reunimos todos los domingos para recordar el sacrificio de Jesucristo a través del partimiento del pan sin levadura y del fruto de la vid. Vamos a despedirnos con una oración. Amante Dios, Padre eterno, una vez más te agradecemos la oportunidad que nos has dado de poder transmitir tu palabra, tu mensaje a tanta gente, amigos y hermanos que están en sintonía con este programa. Te suplicamos que les visites, que toques sus corazones y especialmente, oh Dios, te presento en esta noche a aquellos que se encuentran enfermos en hospitales, centros médicos, en clínicas, en sus casas, que esperan por ti, para que tú pases tu mano sanadora sobre ellos. Dales, oh Dios, la sanidad de sus cuerpos, pero más que todo, que ellos puedan reconocerte y puedan sanar sus almas a través de la obediencia del Evangelio de Cristo. Guárdanos en esta noche, danos una noche tranquila, reparadora, y que podamos levantarnos con nuevas fuerzas y con esperanza de servirte y de adorar tu santo y bendito nombre. Cuida de los trabajadores de esta empresa que han de regresar a sus casas a altas horas de la noche. Ten misericordia de ellos y que ellos puedan reconocer en ti el poder, la soberanía y la gloria. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias por tu amor
en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias y hasta la próxima, si Dios así lo permite. God is an awesome God. He reigns from heaven above.